Hablemos de la infidelidad. ¿Crees que todos somos infieles? La realidad es que sí, pero a ti mismo, no te asustes tampoco. La realidad es que todas las personas podemos ser infieles a cada uno de nosotros porque sencillamente la infidelidad es la falta de compromiso, la falta de fidelidad, la falta de lealtad, pero también la falta de fe. Cuando pierdes la fe en algo, comienzas a dejar de creer. Dejas de creer muchas veces en ti y por eso comienzas a estar triste cuando algo no te sale como lo esperaba o cuando crees que lo pudiste haber hecho mejor. También esa tristeza te puede llevar que de alguna forma te frustres, aunque sea momentáneamente, y con ello a que caigas en fracasos constantemente, pero lo peor, a que des por perdidas batallas que ni siquiera has llegado al final y sabrías entonces si estas las pudiste haber ganado. Entonces es muy importante que comiences a saber que la infidelidad no tiene nada que ver solamente o estrictamente con una infidelidad de pareja. Hay infidelidades hacia ti mismo que te afectan como persona y también las hay hacia los demás. El problema que surge cuando es hacia los demás es que ya no solamente eres tú que puedes generar o lastimar a ese alguien más, porque cuando dejas de creer en ti sencillamente comienzas a pasar una estafeta a la otra persona o a las otras personas en el sentido estricto de que si yo dejo de creer en mí, pues entonces que los demás crean en mí, que los demás estén incondicionales para mí al 100% y también que me acepten tal cual soy y que de alguna forma si yo me equivoco, si cometo errores, pues que me perdonen. Todo eso, esa falta de comunicación realmente comienza a generar problemas porque si tú dejas de creer en ti comienzas a perder la objetividad. Comienzas a darte cuenta que muchas veces comienzas a suponer y esa suposición es suponer hacia el futuro, es comenzar a generar una incertidumbre. Recordemos que la suposición, el suponer cosas negativas, que es lo que regularmente suponemos o cosas que seguramente no van a suceder en un 90%, pues simplemente te están generando un desgaste emocional. Entonces, si tú comienzas a dejar de creer en ti, comienzas a pasar esa estafeta, como ya te lo comenté, y comienzas de alguna forma a perder la sana comunicación. Con ello se pueden generar problemas. Si estás compartiendo con alguien más, seguramente esos problemas, además de todo, van a ser porque estás compartiendo. Y el compartir no solamente el tiempo, el espacio, el dinero, las ideas, que las ideas cada cabeza es un mundo y tienes que llegar a una sana negociación donde ganes y gane la otra parte y que esos problemas no trasciendan, porque cuando trascienden buscas también soluciones, digamos, fuertes, soluciones que de alguna forma comiencen a salir de lo ya conocido, de lo ya estructurado, y es donde se requieren hacer cambios, y ese cambio precisamente es donde no te das cuenta muchas veces que pierdes de vista o que asumes sencillamente que esa otra persona no quiere o no puede lo que tú quieres y que dejas que esa monotonía caiga dentro de esa relación, de ese más de uno que estás viviendo y entonces comienzas a desestimar el hecho de que las personas cambiamos, las circunstancias cambian, las ideas van a ir cambiando y propiamente tus necesidades lo van a hacer porque todo ese combo va a generar cambios. Recordemos que la vida no es estática, la vida es dinámica y lamentablemente requerimos estar en constante cambio al que muchas veces no nos podemos flexibilizar o aceptar de manera inmediata. Hay que darle ese tiempo, esa maduración adecuada y para ello es importante que si ya estás conviviendo con alguien más, lo hagas de forma mutua para que las soluciones precisamente beneficien a ambas partes. Cuando comienzas a generar ideas que no sabes hacia dónde llevarlas, comienzas a generar esa necesidad de vivir nuevas experiencias. Si tú no lo hablas y no le das ese tiempo de maduración a realizar los cambios necesarios, los ajustes necesarios y sobre todo las reparaciones necesarias cuando no salgan, vas a comenzar a caer en una situación que no va a tener un retorno inmediato porque no vas a estar solucionando. Y por eso muchas personas salen por la puerta falsa, que es buscar en alguien más sencillamente esa falta de compromiso que tienes. Entonces de ahí no van a haber reclamos, de ahí no van a haber situaciones que el tiempo y el espacio que convives con esa otra persona pues genere una fricción. Es muy importante que veas que se van a generar fricciones con las personas que estás compartiendo demasiado porque sencillamente las personas
todas las cabecitas somos un mundo distinto, y cuando las personas, uno asume que tiene el control y la otra persona dice, bueno, le doy por su lado, va a llegar el aburrimiento en ese tipo de relaciones desde el día uno. Sencillamente no lo están viendo porque hay una etapa de idealismo, una etapa donde dices, bueno, esto es lo que hay, y sencillamente no te atreves, o se te vuelve una costumbre, pero las necesidades van a irse generando y tienes que ir migrando y flexibilizándote a este tipo de necesidades para hacer los cambios necesarios, pero sobre todo oportunos. ¿Por qué? Porque sencillamente viene el aburrimiento hacia las personas. Recordemos que una persona piensa, una persona siente, y cuando piensas también tienes la capacidad de creer hoy en algo y mañana de ya no hacerlo, de suponer situaciones que puedan presentarse, pero a la par también de asumir, y a la hora que asumimos nos podemos equivocar. Lamentablemente, cuando simplemente nos dedicamos a pensar y a no juntar el pensamiento con el sentimiento, también cae dentro del sentimiento el aburrimiento, la monotonía de la que ya hablamos, y dentro de ese aburrimiento van a comenzar a generarse los cambios necesarios en una sola de las partes para generar un cambio, para comenzar a tener nuevas experiencias, nuevas vivencias, porque sencillamente tienen esa necesidad. Las necesidades se vuelven un problema en el momento en el que no se pueden de alguna forma dialogar y resolver oportunamente. Y recordemos que la vida está hecha de instantes, de momentos, y que siempre vas a comenzar por tus propias necesidades en base a tu experiencia de vida, en base a lo que tú conoces, y posterior a ello te vas a comenzar a preocupar de la otra parte. Entonces es muy importante que dialogues, que te comuniques oportunamente y que evites a toda costa entrar en una fricción en donde no lo hablas, y por eso sencillamente sales por la puerta falsa, porque todo eso que lastimes a otra persona no se puede reparar de la noche a la mañana. Si lo vas a hacer contigo, bueno, tus fracasos tú los vas a asumir, pero si lo haces con alguien más, es muy importante que comiences a pensar, pero sobre todo a reflexionar.